7 discursos de interpretación del siglo XX peruano y un epílogo para sobrevivir en tiempos de pandemia. Ese es el libro sobre el cual vamos a conversar hoy en este primer bloque del Arriero con Manuel Fernández y Fred Rohner. Manuel es bachiller en lingüística, magíster en docencia superior, colabora en Caretas, es profesor de la UPC, y Fred Rohner es profesor de la Universidad Católica, doctor en español, y tiene una larga lista de publicaciones que no voy a leer porque se nos va el tiempo. Bienvenidos a ambos al Arriero para conversar sobre este libro que ha publicado Planeta en su colección Bicentenario. No sé quién se anima. ¿Por qué 7 discursos? ¿Por qué en la carátula hay esta evocación a Mariátegui? ¿Y por qué escogieron a los autores que han escogido? 3 preguntas, pero a ver quién se anima a arrancar. Fred, quizás. A ver, lo de los 7 discursos, básicamente por cosas muy pragmáticas también, ¿ya? Por cuestiones editoriales y porque el libro lo hemos hecho durante estos tiempos de pandemia y queríamos que saliera alrededor de las fiestas patrias, tuvimos que poner un coto, digamos, a lo que estábamos pensando primero inicialmente, que era alrededor de 11 o de 10 discursos, ¿no? En un momento incluso de hacer dialogar discursos como el de Alan García, por ejemplo, con el discurso de Vargas Llosa, pero en un momento ya el asunto se nos escapaba y decidimos quedarnos con los 7 que nos parecían los más representativos de lo que es, digamos, del siglo XX, ¿no? Los que representaban de alguna manera esta historia en discursos, esta historia política, en los discursos, en las palabras de quienes tuvieron el poder durante el siglo XX. Entonces, por eso los 7, ¿no? Y básicamente. Manuel, no voy a preguntarte si estás de acuerdo con lo que ha dicho Fred, supongo que sí, pero ese siglo XX resulta que empieza en el siglo XIX. ¿Por qué González Prada? ¿Por qué siempre que queremos hablar del Perú moderno nos vamos a González Prada y se dice, acá comenzó todo? Creo que él inaugura esta primera mirada, digamos, más crítica sobre qué hay que hacer con el Perú, ¿no? O sea, qué hay que hacer con el país. Si bien es importante además resaltar que esta idea no es nueva, o sea, no estamos inventando la pólvora, decir que empieza con González Prada, ni González Prada es el primero en plantearse el país o el devenir de la nación como un problema. Sí es importante algo que mencionamos en el epígrafe, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿En qué momento lo dice? ¿Y qué es lo que dice? Entonces, González Prada justamente va a hablar sobre el problema que supone manejar, llevar a cabo este país en un contexto de crisis terrible, ¿no? Para ese momento que es el despertar de la guerra con Chile, ¿no? Entonces, Claro, la posguerra de Chile, digamos, ¿no? sí, entonces eso es lo que va a hacer que nosotros hayamos pensado que el siglo XX empiece con él, ¿no? Sí, Ahora, para mí es sí, muy claro, ¿no? dale. Sí, no, para mí un poco en la línea que dice Manuel, efectivamente, ¿no? González Prada pone la agenda política que van a seguir todas las tendencias políticas a lo largo del siglo XX, ¿no? La derecha, Ribagüero se reconoce un heredero también de González Prada, Mariátegui y Aya La Torre, todos están, digamos, dialogando con González Prada, ¿no? Entonces era imprescindible, creo yo, comenzar con él. Ahora, ¿por qué? Son 7 discursos, no vamos a poder mirarlos todos, pero ¿por qué Aya no aparece? O sea, Aya fue el gran político del siglo XX, el que más discursos debe haber dado en la historia política del siglo XX, y no aparece Aya, aparece Leguía, aparece Odría, aparece Velasco, García, Fujimori. Cada quien hay razones, y ustedes las explican. ¿Por qué la ausencia de Aya? Dale, Fred, o no sé, Manuel, Manuel. Para Manuel. que haya para que haya un segundo libro donde aparezca ella. Muy bien. Ahora, Este, justamente, sí, dale, porque claro, no, ustedes no, no, dicen no aparece González allá, en Prada, realidad no aparece allá porque
si bien es como tú mencionas, un político importante, ¿no? Es una figura interesante dentro de la política peruana, finalmente nos hemos ceñido, digamos, al tiempo, al espacio de que disponíamos editorialmente, al contexto particular de escribir el libro bajo la pandemia, ¿no? Fue muy complicado encontrar algunos discursos, efectivamente, y porque priorizamos más bien aquellos discursos que marcaron hitos particulares en las luchas, digamos, por la ciudadanía, por la representación, y que además inician el debate, ¿no? O sea, se puede extrañar a Haya, algún discurso de Haya, como también se puede extrañar, por ejemplo, la reacción del discurso de Vargas Llosa luego Claro, la del estatización de la intento de banca. estatización de la banca. ¿No? Mucha gente también nos pregunta, bueno, ¿y por qué no está el discurso de Vargas Llosa? Que además es un discurso multitudinario, ¿no? Interesante, además porque es el momento en el que se juntan, bueno, aparece, digamos, esta corriente liberal, está también la derecha articulada alrededor de él, esta posibilidad del empresariado también de encontrar alguna representación política, ¿no? Interesante, en un momento particular también de crisis, pero es justamente la respuesta, ¿no? No teníamos espacio para, digamos, incluir, que es algo que inicialmente pensamos, ¿no? Incluir el debate que inicia la polémica con las respuestas, con todo el desarrollo que va a producir cada uno de estos discursos, ¿no? No lo, Claro, no lo el caso conseguimos finalmente por cuestiones también de tiempo. claro, es que a mí me llamaba la atención porque, claro, tú tienes el caso del discurso de Vargas Llosa, tú bien lo has dicho, eh, marca un hito en la crisis de la estatización y además, de alguna manera, preanuncia lo que va a venir en la década del 90, ¿no? Claro. Pero digamos, más allá de eso, varios de los discursos, como tú has dicho, Manuel, tienen que ver con el tema de la ciudadanía, ¿no? Derechos ciudadanos, el reconocimiento que hay durante el gobierno de Leguía por el Día del Indio, el voto a la mujer con Odría, ¿no? La reforma agraria con Velasco. Entonces, claro, un poco lo que queda como una imagen es que la ciudadanía en el Perú se logra a través de estos caudillos, unos más iluminados que otros, no sé, que dicen, bueno, a partir de ahora usted tiene tales derechos, ¿no? Es una crítica, hay una intención crítica en relación al caudillismo. Algunos podrían decir, bueno, este es un elogio de los caudillos. No, lejos de eso, creo, ¿ah? O sea, creo que lejos del elogio, al contrario, ¿no? Y creo que es una cosa que hemos intentado resaltar y espero haberlo logrado de manera real, ¿no? Es decir, se trata de mostrar cómo ha sido el siglo XX justamente para poder entender, ¿no? Y creo que además es el espíritu de entender esto dentro de la colección Bicentenario del Planeta, es eso, ¿no? Poder comprendernos y claro, comprender el siglo XX suponía comprender dos cosas que nos parecen de alguna manera, o tres, diría ya, que nos parecen interesantes y algunas de ellas terribles, ¿no? Lo primero, efectivamente, cómo las grandes luchas por derechos no aparecen realmente representadas por quienes pudieron ser los ejecutantes de esas luchas, sino por la suerte de sanción finalmente que coloca un caudillo, que conozca una autoridad, ¿no? Quien tiene la capacidad de tener esa palabra que finalmente se impacta en la población, que, como bien dices, en la mayor parte de los discursos se trata de caudillos que van a detentar ese poder, ¿no? El caso de Leguía, el caso de Odría, el caso de Fujimori y de Velasco, ¿no? Eh, por otro lado, reflejar la otra cosa que es también terrible, ¿no? Y es que todos los discursos son discursos masculinos, son discursos de hombres autoritarios, de hombres con cierta educación particular, que es justamente el reflejo del siglo XX. Pero también era, y creo que esa es la otra parte que es interesante, es como de alguna manera, ¿no? Son estos caudillos quienes se hacen del discurso y quienes logran ejecutar esta primera agenda puesta por González Prada, y luego terminamos con el caso de Gastón, que es quien finalmente, digamos, desde un lugar intermedio entre la ciudadanía, el empresariado, etcétera, va a proponer un nuevo discurso, ¿no? O una nueva manera de entender la ciudadanía entre nosotros, ¿no? Entonces, creo que son tres cosas que valía la pena destacar, ¿no? Es decir, como en un primer momento la intelectualidad puede tener una agencia, pero que termina siendo finalmente siempre opacada o sancionada por quienes detentan el poder real, ¿no? Que son estos hombres educados, autoritarios, ¿no?
y eso, básicamente, ¿no? Entonces, no creo que sea un elogio para nada, ¿no? Creo que es más bien, justamente, más bien una mirada en ese sentido crítica, ¿no? Una De lo constatación. que es, ¿no? Una constatación, pero con lo crítico que tienen las constataciones hechas de este modo, ¿no? Claro, era una provocación lo que estaba planteándoles. Porque claro, yo pensaba también en otros discursos que no están en el libro, el discurso de Belaúnde cuando vuelve de Punta del Este, qué sé yo, y claro, podrían sacar un segundo libro que se llame Siete discursos que explican los fracasos del siglo XX, ¿no? Porque creo que fue un siglo de discursos, Sí. ¿no? Ahora, el discurso de Belaúnde que mencionas, yo créeme que fue un discurso que escuché muchas veces pensando si es que había la posibilidad, porque como te dijo Manuel, en un primer momento pensamos en incluir más discursos, ¿no? Eh, Claro, pero el discurso ese de Belaúnde es muy florido, mucho ruido y poca nuez. ¿Ya? claro, Es impresionante, digamos, cómo no llega a nada. claro, justamente por eso yo creo que en el libro, por lo menos esa es mi interpretación del libro, ustedes han ido a discursos que tuvieron o consecuencias concretas, ¿no? Concretas, Ujú. muy concretas, o sea, cambios concretos, o que después derivaron en fracasos, es otro tema, ¿no? Que ustedes también plantean, o a concreciones que ya se habían logrado, como el reconocimiento a las comunidades indígenas durante el Leguía, ¿no? Porque el discurso es del 30, pero eso comenzó casi en 1920. Pero Claro. digamos, tú has ustedes, hay un poco también para Manuel la pregunta, ¿no? Eh, con la muerte de García, con el fin del ciclo Alan García en la política peruana, se acaba también el ciclo de los grandes discursos, o sea, floridos, concretos o no concretos. ¿Ustedes creen eso? Algo de eso dicen ustedes en el libro cuando hablan del regreso de García, ¿no? ¿Cómo lo ven? O sea, ¿ustedes creen que todavía hay tiempo para estos grandes discursos que, o sea, ¿se imaginan en el siglo XXII alguien sacando un libro sobre los 7 discursos del siglo XXI? ¿O ya eso ya no va a ocurrir, Manuel? De repente 70 tweets, ¿no? 70 tweets del siglo Claro, XXI. Eso podría ser sí. más factible. O sea, no creemos, o sea, el discurso, digamos, al que estábamos acostumbrados en el siglo XX está muerto ahorita. No quiere decir que ha muerto para siempre, pero ahorita está muerto, ¿no? Cuando uno piensa en los momentos estos estelares, se acuerda de este García hablándole a la población rendida ahí en la Balconazo, plaza uno de de los balconazos. armas, ¿no? Esos balconazos improvisados algunos, ese discurso no existe más por varias razones, ¿no? Pero quizá la más importante sea cuestiones incluso materiales, ¿no? El discurso se ha atomizado, se ha vuelto mucho más pequeño, viaja más rápido en redes, y además se ha atomizado tanto en el tamaño como en la posibilidad de que hay ahora varios enunciadores, ¿no? O sea, cuando nos preguntan por qué no hay mujeres en el libro, justamente es porque ahora, más bien a partir de las, este, de las posibilidades técnicas, tecnológicas, tienes más bien muchos enunciadores y los reclamos ahora, digamos, están viajando por igual, ¿no? Aparecen los reclamos sobre cuestiones relacionadas con la mujer, pero también sobre cuestiones sobre identidades sexuales, discursos sobre la discapacidad. Por ejemplo, el tema de la discapacidad es invisible en todo el siglo XX, ¿no? Entonces ya ha muerto, digamos, el discurso ahorita está muerto, ese discurso que conocimos, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo ahora. Pero algo que decimos con Fred es que la necesidad de las palabras, la necesidad de los mensajes, eso se mantiene, ¿no? Ujú. Incluso más de una ocasión hemos reflexionado sobre lo bien que funcionó al inicio esta estrategia, ¿no? En la lucha Para contra la manejar el tema pandemia, del COVID. claro. Sí, que consistía no solamente en las medidas que se tomaron inicialmente, sino en toda la estrategia de comunicación que montó el gobierno, ¿no? Y tú tenías a Vizcarra todos los días hablándole a la gente. Entonces, eso generó una conexión, una sensación de que entrábamos todos acompañados a, digamos, a esta situación, ¿no? No quiero decir de guerra, que es como la mayoría de metáforas que se usan, pero estábamos todos Ujú. juntos, ¿no? Y para Claro. retomar un poco, cuando el gobierno deja de hablar y las cifras se le mueven,
Más bien ahorita sentimos que todos estamos en una desbandada, un poco rompan filas, ¿no? Porque Ahora, justamente no tenemos hay, nuevamente hay- esa voz, ¿no? Que hay nos hable. un poco, Manuel, no, pero no terminaba Vizcarra ahí repitiendo un poco el viejo esquema de varios de estos caballeros ilustres cuyos discursos están en el libro de ustedes, que jugaban este rol de padre, a veces duro, castigador, ya el dictador que castiga o aquel que da la gran reforma, ¿no? Fuera un dictador en un sentido o en otro, finalmente, siempre desde arriba, ¿no? Finalmente, Vizcarra de alguna manera termina siendo como un caudillo en ese sentido. ¿Ustedes lo ven así? Yo no sé No sé, si termina Leslie. de ser un caudillo. O sea, por momentos debo confesar que a mí mismo me molestaba mucho, ¿no? Su presencia tan constante, por ejemplo, en la televisión. Pero sí me pareció en algunos momentos muy oportuna, ¿no? Creo que eso Claro. sí es lo que se esperaba efectivamente del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, y eh, no sé, a diferencia de ese Alan que vemos en los balconazos, ¿no? Vizcarra procuró, ¿no? Claro que no sabemos muy claramente si eh, por sus propias carencias también, ¿no? Estar siempre acompañado de sus ministros, dar la palabra a la ministra de Economía, o sea, no capitalizaba ese discurso. Es más, siento que en los momentos en que fue más oportuno, debió capitalizar mejor el discurso. Y lo que sucedió es que, y digamos, que tiene que ver con lo que dice Manuel, de que ya no estamos en un siglo de discursos, es que se agotó a la semana, ¿no? O sea, a la semana ya lo que decía Vizcarra ya se repetía, ¿no? Daba estos círculos sobre la misma idea, ¿no? Sin las capacidades que tuvieron buena parte de algunos de estos generadores de discursos en el siglo XX, ¿no? O sea, uno lee el discurso de Leguía y es un discurso con todo magistral, ¿no? Ni qué decir el caso de Ala o el caso de Velasco, que son, o sea, realmente discursos impactantes, ¿no? Y yo creo que Vizcarra, digamos, las carencias, digamos, de nuestros políticos, porque Vizcarra en el fondo solo representa, digamos, nuestra clase política actual, ¿no? Son realmente un cúmulo de personas sin esa visión de largo aliento, sin esa eh, educación, sí, quizás el gran discurso se murió con la bala de Alan, ¿no? Ah, no lo sé. Claro, yo soy de los que está convencido de que el siglo XX peruano se acabó aquella mañana, o sea, y una Sí. forma, o sea, el tiempo del verbo, de la palabra, se acabó. Ahora, se nos sirve el tiempo y hay una última pregunta. El libro empieza, como dijimos, con González Prada, el gran pensador, el gran cuestionador, el ícono de todas las formas, calidad que hemos tenido en el Perú, de todos los tipos de reforma imaginable, y termina con Gastón Acurio. O sea, pasamos de ese ícono a Gastón, que para algunos es el gran empresario, el gran promotor de la gastronomía peruana, para otros lo siguen viendo como si fuera un cocinero, ¿no? Todavía hay gente que lo ve solamente así. ¿Qué nos dice este cambio? Tiene que ver también con ese agotamiento de la palabra y un Gastón que en vez de que las palabras son como un gran menú en realidad, ¿es eso? Como una hoja de ruta más que un discurso con grandes promesas de un nuevo país. Mira, no sé, Manuel, ¿prefieres comenzar tú? Yo pensaba más bien que no está renunciando incluso al discurso, ¿no? Ni a la palabra. Eh, claro, a la palabra. O sea, es un discurso de inauguración del año académico en una de las principales universidades privadas del país, ¿no? Él está en la Sí, Universidad claro. del Pacífico inaugurando el año académico. Es un evento por demás académico, ¿no? Y él da este discurso en el que es capaz de tomar ideas que vienen desde hace 30 años, que aparecen pues justamente con la crisis que desencadena la estatización de la banca, ¿no? Con el inicio del Fredemo, está el otro sendero, todas estas ideas que están ahí, y él consigue articularlas, consigue además ponerlas de manera muy didáctica, digamos, traerlas de lo más abstracto a ponerlas en ejemplos muy concretos,
señalando tareas y líneas Ujú. que esta nueva juventud tendría que emprender para generar algo que es como una marca, ¿no? Nos habla él sobre las marcas. Entonces, en Claro, claro, realidad pero sí está él planteando un discurso eso, nuevo, ¿no? O sí, claro, a eso sea, me no está refería. Es renunciando al un tipo de discurso, está discurso, articulando está articulando un discurso, finalmente, claro, ¿no? Y es el discurso claro, para pero a estos lo que tiempos. iba es a, claro, a lo que iba es a, todos los demás discursos dicen, yo presidente, vamos a decir, ¿no? Ujú, Voy a hacer esto, voy a transformar el Perú a través de este esfuerzo colectivo, ¿no? De este esfuerzo, de estas decisiones que estoy tomando. En el caso del discurso de Gastón es, señores, lo que tenemos que hacer es A, B, D, E, F, G. Es Claro, un pero va más discurso allá de totalmente eso, distinto. ¿no? Porque les Sí, sí, dice a ellos, yo lo he hecho, eso se puede hacer, ujú. ¿sí? Porque justamente una de las cosas súper interesantes es, yo soy un patita cualquiera, ¿sí? Con un poco de educación, con claro, no sé qué, pero soy un patita, ¿me entiendes? No soy el que ha ostentado el poder tradicionalmente absoluta, digamos, de manera absoluta del siglo XX, ¿sí? Tuve que tener préstamos familiares, les dice, como la mayor parte de los peruanos, ¿no? O sea, y con eso monté mi restaurante. Sí, tuve suerte porque hice esto, porque estudié acá, pero mucho fue mi propio emprendimiento. Entonces, ese discurso, primero, además, creo que es justamente o ha calado tan fuertemente como puede haber calado el discurso de González Prada en la primera mitad del siglo XX, ¿no? O sea, en estos primeros 20 años del siglo XXI, el discurso de Gastón termina siendo quizás el que más ha impactado, ¿no? Claro, vamos a ver un poco si post pandemia, cómo se viene el mundo, ¿no? Pero es que hay algún claro. día algo como post pandemia, ¿ya? Ujú. Pero de alguna manera es el discurso. O sea, yo lo que muchas veces cuando nos han preguntado justamente por el caso de Gastón, por qué incluirlo, quizás no he sido lo enfático que he debido ser, ¿no? Que es, Gastón es nuestro intelectual, es el intelectual que realmente logra materializar las inquietudes, los problemas de los peruanos y traducirlos en un lenguaje con el que los peruanos se sienten además representados, ¿sí? Y decirlo además en un espacio como el espacio de la academia, y además Un espacio capitalizando académico. Claro, las formas que el día de hoy son interesantes. No renuncia a la palabra nunca, ¿no? O sea, cada uno de sus programas habla, propone, y eso es una cosa que él capitalizó desde el inicio, ¿no? Y se dio cuenta que ahí está, ¿no? Los medios audiovisuales, ahí ir filtrando, porque cada uno de sus aventuras culinarias iba mucho más allá de hacer un ceviche, ¿no? Buscando construir una identidad, ¿no es cierto? Como el ceviche da una identidad a la costa. Hay, digamos, independientemente de las cosas criticables y que igual estamos frente a un hombre con educación, etcétera, ¿no? Que también sería algo perfectamente criticable, lo que articula la palabra de los peruanos, es de alguna manera lo más parecido a un González Prada para estas épocas, a diferencia de claro, lo es que una creen suerte la mayor de parte de los intelectuales, digamos, ¿no? claro, claro, que es la gran crítica del libro, ¿no? No hemos Claro, entrado a ese campo, siempre, pero claro, hay una crítica, una visión del Perú de la, digamos. Sí, Manuel, se nos ha ido el tiempo, así que la última, Manuel. no, es bien curioso cómo lo más polémico resulta siendo siempre esta pregunta de por qué está Gastón ahí, ¿no? Siempre entonces, dentro de ciertos espacios académicos incomoda un poco la presencia de Gastón en el libro, ¿no? Pero creo que finalmente cumple, como dice Fred, esta función que en algún momento cumplió González Prada, ¿no? Sin ser un político, es alguien que está de alguna manera poniendo muy en claro qué hay que hacer con el país, solo que claro, son estos tiempos, ¿no? Claro. Además, es muy interesante que son los únicos dos que no han sido presidentes, digamos, Ujú. Sí, en los Claro, 7 discursos que ustedes plantean, claro. ¿no? Y ambos en un momento de, uno saliendo de una crisis brutal y el otro ya en la post-crisis, digamos, ¿no? Porque González Prada es la crisis brutal del posguerra con Chile, mientras que Gastón ya es una síntesis después de la crisis que tú mismo señalaste que arrancó pues con la estatización, ¿no? Bueno, caballeros, se nos ha ido el tiempo, tengo una entrevista más en un momento. Quiero darle las gracias, felicitarle por el libro y esperamos el segundo tomo de los otros 7 discursos
se quedaron Ya viene Aya. El pendientes. tintero. Ya viene Aya, ¿no? Bien, Ya viene Aya. ya viene Gracias, Aya, sí, Javier, porque gracias. algunos amigos... Gracias. Quiero terminar con esto. Es que imagino la indignación de algunas gentes que tienen una mirada de lo que fue simplemente al leer el libro y decir, ¿cómo? Discurso si no está ahí de la Torre, me puedo imaginar que dicen, qué barbaridad, ¿no? O sea, me puedo imaginar, pero está bien porque la idea es esa, que libros como este nos ayuden a debatir y a volver a revisar nuestra historia y además a revisar algunos discursos que probablemente muchos nunca habían leído. Gracias, Fred. Gracias, Manuel. Amigos y amigas del Arriero, han sido Manuel Fernández y Fred con el libro 7 discursos de interpretación del siglo XX peruano. El título es larguísimo, y un epílogo para sobrevivir en tiempos de pandemia, publicado por Planeta, y que, ¿dónde se rápidamente? En todos lados, ya está en todos lados. Todas las librerías. Todas las Todos. Ya está librerías, en todos lados. todos lados. Ya está pirateado todavía. Muy bien. Fred, Manuel, ha sido un gusto. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo. Momento. Chao.